Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Nerea Luis, doctora en inteligencia artificial. Trabajo para la empresa Singular y estoy hoy aquí para contaros pues qué pasa con esto que llamamos chatbots, ¿no? Los que nos dedicamos al campo de la inteligencia artificial, pues algunos de nosotros trabajamos con asistentes conversacionales que nos permiten interactuar en formato pregunta-respuesta. Y lo que quiero contaros hoy es cómo puede ayudar estos chatbots, pues por ejemplo, a la formación sanitaria, ¿vale? Pueden ayudar en muchísimos campos. En concreto vamos a ver qué puede pasar con el mundo sanitario y los chatbots. Todo esto viene porque hace ya pues unos meses, allá por marzo, cuando estalló toda la pandemia de la COVID-19, desde Singular pues estábamos dándole vueltas unos cuantos de mi equipo de inteligencia artificial a ver qué podíamos hacer para intentar aportar utilizando la tecnología, ¿no? Nuestro expertise de alguna forma, todo lo que estaba pasando. Si lo recordáis, pues había muchísimo desconocimiento sobre los síntomas, había mucha desinformación, no se sabía muy bien qué protocolos pues había que seguir, se actualizaban los protocolos muy rápido, entonces durante ese primer fin de semana de confinamiento pues decidimos poner en marcha un chatbot intentando validar información que había de fuentes oficiales, intentando también contrastarla con médicos y sobre todo con investigadores, virólogos, pues por ejemplo como Nerea Irigoyen estuvimos trabajando con ellos para tratar de tener, digamos, un chatbot más o menos funcional que nos permitiese dar información al usuario tanto de la COVID, de los síntomas, como de ese estado de alarma que se estaba poniendo en marcha. Antes de lanzarlo, pues nos paramos un momento y dijimos, oye, esto es una aplicación que puede tener una repercusión bastante fuerte en la población, porque al final este tipo de canales se consumen de forma muy frecuente, ¿no? WhatsApp o Telegram, y la información que des a través de ellos pues es algo bastante importante, ¿no? Entonces dimos un paso atrás y conseguimos hablar con la SEDIA, que es el órgano del gobierno que ahora mismo está trabajando pues todos los temas que tienen que ver con la inteligencia artificial y nuevas tecnologías, y nos comentaron que ya habían empezado un proyecto en paralelo que se trataba de un chatbot oficial de tal forma que para que se intentasen, digamos, descongestionar todas aquellas, llamadas que se estaban haciendo a los números de información, a los 112 y que estaban totalmente colapsados. Así que desde ese momento ese fue nuestro objetivo, crear un chatbot que sirviese a modo informativo a toda la población española para resolver sus dudas sobre COVID-19. Claro, cuando te planteas un chatbot así que va a tener tanta repercusión, digamos, a nivel nacional, tienes que pararte a pensar cuáles son los requisitos mínimos, ¿vale? Este chatbot solo podía informar basándose en fuentes oficiales y confiables, ¿vale? Teníamos como fuentes, pues, el propio gobierno, Unión Europea, la OMS y también, pues, por supuesto, toda esa información médica validada por médicos. El chatbot también tenía que estar listo para escalar. Esto es muy importante cuando vamos a lanzar un servicio de este tipo. Tenemos que saber o que intentar prever cuáles van a ser esos picos a los que se va a enfrentar el chatbot. Pues, por ejemplo, noticias que vayan a salir nuevas, ruedas de prensa, noticias falsas que de repente se vayan pues promoviendo en redes, ¿vale? Todo esto al final pues nos ayuda a gestionar la escalabilidad y tiene que ver con una parte de infraestructura muy importante. Después tendríamos una amplia gama de alianzas involucradas, puesto que esto no solo lo hicimos nosotros, lo hicimos en colaboración con el gobierno, la Universidad de Granada y también pues otras empresas como Google o Facebook, que sobre todo nos ayudaron a montar toda esa infraestructura escalable. Y después pues iba a ser multicanal y accesible, ¿vale? Teníamos que intentar pues que el chatbot al menos funcionase en WhatsApp, opcionalmente Telegram, y también que fuese accesible a servicios web para que los sistemas de salud de las comunidades autónomas pudiesen enganchar este chatbot y meterlo directamente en las webs si así lo pedían. Esto es un resumen, digamos, visual de lo que podríais encontrar si llegasteis a utilizar ese chatbot o si no lo habéis utilizado, pues para que os hagáis una idea de qué pensamos cuando empezamos a diseñar todo este tipo de servicios. Este en concreto está aplicado a la COVID, pero podríamos aplicarlo a cualquier otro sector, como puede ser pues atención telefónica, gestión de incidencias, no sé, incluso temas para niños, ¿vale? En el campo sanitario también se ha aplicado pues para dar información sobre pues igual algo a nivel interno, por ejemplo, se me ocurre pues una farma, ¿vale? Con medicamentos también, temas de stocking. Hay muchísimas aplicaciones que se pueden
encontrar a día de hoy con los chatbots, ¿vale? Pero sí que todas tienen en común algunas cosas concretas. Una de ellas, la podéis ver en la imagen de la izquierda, sería el propio estilo del chatbot en cuanto a gestionar la frustración del usuario. Es decir, nosotros sabemos que estamos interactuando con una máquina, pero nosotros, digamos, yo que estoy detrás, como desarrollador, puedo intentar que sea lo menos máquina posible. De tal forma que si el usuario me dice que no lo entiendo, pues intentar transmitirle confianza para que vuelva a intentarlo, intentar reconducirle a cómo debería intentar volver a preguntar, o simplemente, si no tengo esa información, pedirle al usuario que vuelva unos días después o que ponga pues alguna petición, ¿no?, en algún sitio donde me llegue a mí esa información como desarrollador o empresa que hosteo este chatbot. Luego tendríamos todo lo que tendría que ver con estilo desde el punto de vista visual. ¿Qué nos enfrentábamos como reto en la COVID? Pues que la información era oficial, digamos, era muy extensa, pues que estaba al final sobre todo redactada pues con protocolos, con mucho lenguaje médico, lenguaje jurídico. Entonces, ¿cómo adaptamos todos esos textos para que sean consumibles en un entorno como WhatsApp, ¿vale? Al final lo que decidimos fue utilizar sobre todo pues emojis que fuesen ilustrativos de los textos. Veis que están también formateados en párrafos y que hay negritas. Todo esto ayuda a esa comprensión lectora, pues a que aunque te manden un mensaje, una respuesta muy larga, porque tiene que ser informativa, no había otra forma de acortarlo, pues que sea agradable para el usuario para leerlo. Y luego, otra cosa que se puede hacer es gestionar la información nueva. Esto pasaba con el caso de los bulos. En el caso de los bulos tenemos una lista de bulos que ya los conocíamos, pero iban llegando nuevos. Entonces el usuario va a recibir constantemente un mensaje muy largo lleno de bulos. Lo que hacíamos era poner al principio, como podéis ver, pues cuáles eran los bulos nuevos, ¿vale? Esto se iba actualizando pues cada 2-3 días y se intentaba poner de esa forma pues que solo el usuario se centrase en esa novedad, o si ya quisiese, pues leyese el mensaje entero que aparece justo debajo, en la parte de anteriores. Esto de nuevo aplicado a otros sectores, pues es bastante común encontrárselo. Si nos vamos a chatbots informativos, este formato pues se consume bastante. Si nos vamos a chatbots de gestión de incidencias, lo que nos encontraremos será seguramente un flujo que proporcionaremos al usuario para seguirlo. Pues, por ejemplo, si nos hiciese una pregunta relacionada con cuándo puedo pedir una cita, pues ya, digamos, podemos devolver una serie de opciones o podemos decirle cuál es el siguiente paso, que sería, pues, una vez confirmada la cita, por ejemplo, pues mándanos tu email para que nos pongamos en el contacto, o cuáles son los detalles de la cita. En fin, se pueden construir no solo mensajes informativos, sino también flujos de información. Todo esto, en nuestro caso, se ha construido utilizando un servicio de Google que se llama Dialogflow. Tenéis aquí un resumen de cómo funciona. El primer paso sería recibir todas aquellas interacciones del usuario. Esto se guarda en una base de datos de interacciones, de tal forma que en este agente central, que podéis ver aquí en el medio de la foto, podemos, digamos, recopilar todas esas interacciones, reentrenar ese agente con esa nueva información que igual antes no estaba o no estaba parcialmente. Y todo esto que veis aquí, que se llama Intents, lo que intenta es clasificar toda la información por temas. Es decir, nosotros vamos a hacer un esfuerzo de clasificar los temas de forma, o intentarlo de forma unívoca o lo más unívoca posible, de tal forma que todos los temas sean claramente diferenciados y tengan unas preguntas posibles asociadas. Con eso y las interacciones de los usuarios vamos a hacer que pues cuanto más interactúe con el chatbot, mejor se adapte a esa forma de preguntar de los usuarios, a esas novedades que van surgiendo y demás. Esto siempre funciona de la misma manera. En el caso de nuestro chatbot sobre COVID-19, pues aquí tenéis un poco el resultado de a dónde llegamos. Teníamos unas 150 intents o intenciones agrupadas también con 30 entities. Estos son, digamos, denominadores comunes en cuanto a términos. Por ejemplo, si yo hablo de COVID-19, puedo hablar también de coronavirus, de COVID, del COVID, de la COVID, ¿vale? Todas esas variaciones se pueden agrupar en entidades para también facilitar así la toma de Toti, si se decisiones del pueden quitar chatbot a los la hora de comentarios que devolver no una queréis pregunta incluir. concreta. Y los temas los podéis ver a la izquierda. Pues teníamos salud y COVID-19, estado de alarma, personalidad. Esto tiene que ver con esa gestión de la frustración del usuario o de esa guía de cómo usar el chatbot. Teníamos también temas sobre fake news y teníamos también información que iba directamente a links de fuentes oficiales, ¿vale? Y que también mostraba, pues, por ejemplo, alguna infografía concreta.
¿Cómo lo hicimos? Pues ya he adelantado parte. Los médicos que nos ayudaron, sobre todo a validar la información, venían del Gobierno de La Rioja. Fue donde se hizo la fase beta del chatbot, se lanzó a través de la web para luego convertirlo en un servicio de WhatsApp. Y el servicio de WhatsApp ya sí que era oficial, estaba validado por Facebook y la información estaba completamente actualizada. Esto fue lo que se difundió en la campaña de difusión. Lo que veis lo que veis en medio es Corex, es nuestro framework, el que hemos montado en Singular para poder trabajar pues, con cualquiera de los canales que nos podemos encontrar hoy en día, desde WhatsApp, Telegram o un servicio web, hasta, por ejemplo, herramientas de teletrabajo como Slack, Microsoft Teams o similares. ¿Por qué? Porque estos chatbots también son útiles pues, para, por ejemplo, gestionar cómo se está trabajando en remoto. Ahora mismo pues, hay muchísimas empresas como la nuestra, donde igual estamos 400 personas trabajando en remoto o 500, y estos chatbots también nos permiten hablar con los empleados uno a uno, automatizar todas esas respuestas de, pues, por ejemplo, cómo te has sentido hoy o esta semana, o has visto este nuevo documento que se ha lanzado, y de esa forma tienes un pulso global de la compañía. Si nos vamos a qué cosas están pasando con los chatbots actualmente, pues la verdad es que sobre todo en el año 2019 y 2020 han evolucionado bastante. Todas las empresas así más grandes se han metido en el terreno de los chatbots. Aquí veis un ejemplo de Facebook AI, la división de inteligencia artificial de Facebook. Esto lo lanzaron este mismo año, en abril a finales. Lanzaron un chatbot que es generalista, es decir, ha sido entrenado con multitud de noticias, temas de interés actualidad en general, y entonces es capaz de contestarte a cualquier tipo de pregunta que tenga que ver con esos temas actuales, ¿vale? Obviamente se puede equivocar, este no es un chatbot al uso como os estaba comentando, no se ha entrenado sobre unos temas específicos y unas preguntas, lo que se intenta es entrenarle sobre un conjunto de documentos de tal forma que el usuario, independientemente de la pregunta que haga, pues el chatbot sea capaz de encontrar esa pregunta, esa respuesta a la pregunta del usuario. ¿Dónde podríamos ver esto? Pues, por ejemplo, ya de cara a un futuro, porque es una tecnología muy incipiente, pues imaginaros si os dan el BOE, ¿vale? El BOE, al que nos hemos acostumbrado a leer casi cada semana, pues es un texto muy difícil de procesar, pero yo puedo entrenar este chatbot para que lea pues, todos estos BOEs y sea capaz de extraer información, como por ejemplo, pues si vivo en una comunidad, a qué fechas, por ejemplo, tengo que hacer caso, o si tengo que tener en cuenta alguna legislación concreta, pues yo que sé, a partir de mañana, ¿vale? Este chatbot sería capaz de contestar a ese tipo de cosas y se entrenase con esos textos específicos, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que estos costes, ¿vale? De entrenar todos estos modelos son muy altos cada vez. Estos modelos tienen mayor cantidad de parámetros, mayor tamaño, y ya estamos llegando a unos límites que para las empresas e instituciones pues que estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día, que no son ni Google, ni Facebook, ni Microsoft, pues esto ya empieza a ser un poco inalcanzable. De ahí que todos estos sistemas nuevos basados en conversación se estén ofreciendo simplemente como servicio, donde hay una API que tú puedes hablar con ella y digamos tú nunca tendrías acceso a ese modelo que se encuentra detrás. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues que hay menor transparencia, pero por otro lado es verdad que los modelos pues aprenden mejor y nosotros tenemos que hacer un menor esfuerzo en clasificar todos esos temas y todas esas preguntas. Esto, pues, ¿cómo va a evolucionar? Pues yo me imagino que se va a evolucionar hacia esos servicios, por un lado, pero por otro lado tendremos modelos, pues, quizá más livianos, menos generalistas y más específicos que nos ayuden a avanzar en este campo. Una de las cosas que seguramente os suene, porque ha tenido muchísima repercusión en los medios, es el GPT-3, el generador de textos de la empresa OpenAI. Este tiene 175 billones de parámetros. Si nos vamos a la transparencia anterior, lo máximo, el último modelo, que era el de Microsoft, que lo tenéis aquí a la derecha y se lanzó en enero de 2020, este tenía 17,5 billones de parámetros. Este tiene 175, para que veáis cómo ha escalado esto en apenas unos meses. GPT-3 se lanzó apenas en septiembre de este año y es capaz de generar textos como, por ejemplo, una noticia entera. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de The Guardian, donde hicieron un artículo que se había generado enteramente con respuestas de GPT-3. Es verdad que estaba el texto retocado por humanos, no estaba enteramente generado por GPT-3, pero ya podemos ver pues, hacia dónde va a llegar esta tecnología, ¿vale?
al final vamos a ser capaces de, por ejemplo, pues elaborar guiones de una serie de televisión o generar noticias, resumir actas de partidos de fútbol, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas seremos capaces de hacerlas con esta tecnología. Y para que no quede como el caramelo en la boca, pues os quiero enseñar con una demo que hay de una versión reducida de la versión anterior de GPT-3, no de esta más nueva. Podéis ir a esta web que está aquí y podéis probar cómo funciona un generador de textos. Si le dais aquí a Custom Prompt, vais a poder poner el inicio de un texto. Puede ser lo que sea, por ejemplo, pues tiene que ser en inglés, eso sí, puede ser The world is facing a pandemic due to coronavirus, por ejemplo, y lo puedo dejar así con un show, ¿vale? Lo que le estaría diciendo es, el mundo se está enfrentando a una pandemia debido al coronavirus, y ahora dejo esto así con puntos suspensivos y le doy a Complete Text, ¿vale? Esto, según el contexto que tenga, cómo haya sido entrenado el modelo, pues se contestará, digamos, de una forma con más sentido o con menos, ¿vale? Pero en este caso solo podemos probarlo en inglés. Es verdad que la mayoría de estos sistemas funcionan mejor en inglés que en castellano, aquellos que son generalistas, me refiero, no los específicos, que son los que trabajamos nosotros. Estos generalistas, que son más inalcanzables, funcionan mejor en inglés porque al final se entrenan en inglés en su mayoría, ¿vale? Aquí veis que, como solo he puesto una frase, ha hecho como una introducción y después se ha perdido completamente y empieza a hacer como una especie de diálogo entre personas, con lo cual aquí podríamos ver cómo no tendría mucho sentido esa respuesta que nos ha dado. Si probáis con una introducción más larga o incluso en modo diálogo desde el principio, marcando persona 1, persona 2 o cosas así, podréis ver cómo este modelo funciona muchísimo mejor. Y ya sin más, pues espero que con esto, por lo menos, aunque haya sido corto, tengáis una panorámica de en qué nos pueden ayudar los chatbots, cómo podemos aprovecharnos de todo este potencial y pensar nuevos casos de uso. Y nada, pues dejo aquí mi contacto. Estoy encantada de que me contactéis para cualquier duda, propuesta, sugerencia, lo que sea relacionado con esta charla y esta temática. Y espero que disfrutéis el resto de la conferencia. No me podré quedar al turno de preguntas, pero ya os digo que espero que me mandéis todas aquellas que tengáis a través de este email o redes sociales. Muchas gracias.